Hola, soy Marc Acción, Statman e instructor de la escuela New Element Academy y hoy estamos con nuestro experto en armas Otori que nos va a enseñar cómo se manejan estas armas. Bueno, como podéis ver, hemos sacado a Marc un poquito de plano, está por ahí atrás todavía, para tener un pelín de margen, para explicar, como hemos dicho antes, pues un poquito el tema de coger un arma, cómo empuñarla, el tema de las distintas guardias que podemos tener con ellas, ¿vale? Vamos a empezar primero con el fusil, luego pasaremos a la pistola y por último nos centraremos un poquito en un juguete que nos ha traído hoy Marc, que puede ser divertido. Lo primero que tenéis que hacer siempre, como dijimos en el vídeo anterior, sería comprobar tanto que el cargador, como podéis ver, está sin munición, como que la recámara esté vacía. Una vez comprobado, ya podríamos empezar a trabajar con ello según lo que vayamos a hacer. Muy típico también verlo, la gente agarrando el fusil aquí. ¿Vale? Normalmente esta parte se calienta en uno de verdad, pero ya no solo eso, sino que si lo lleváis aquí, perdéis toda la estabilidad que podáis tener, ¿vale? Cogerlo siempre de una forma cómoda, pero lo más adelante posible para que podáis hacer cualquier movimiento que necesitéis sin ningún problema. Y con una rapidez y una fluidez mejor que aquí. ¿Vale? Yo aquí si quiero cortar, el fusil se va más hacia el lado que yo quiero que si quiero cortar el movimiento aquí adelante. Vamos a pasar ahora a la pistola, ¿vale? Arma corta, como dijimos en el vídeo anterior. Y la forma de empuñarla es muy básica. Es muy importante con las pistolas, esto se ha visto mucho. Hay gente que las coge como si fuera un fusil. Esta es cortita, pero bueno, las que son más largas las cogen de aquí. Esto se mueve. En la de verdad, si tú coges de aquí, te va a hacer unos cortes en la mano increíbles, ¿vale? Siempre aquí. Otra cosa que se ha visto mucho también es aquí. Esto incluso creo que lo hacía antes la policía, para no perder el cargador y demás. Bueno, vamos a tocar un poquito por encima el tema de chalecos, porque hemos visto en algunos rodajes, series y películas, gente poniéndose los chalecos al revés, ¿vale? En este, por ejemplo, que tenemos ahora mismo, que estamos preparando para hacer una equipación del estilo FBI, reconozco que es bastante complicado ponérselo al revés, ¿no? Creo que se diferencia bien. Pero si nos vamos a chalecos más básicos de este estilo, es más, muchas veces los que compran en producción ni siquiera te vienen con estas partes extras. La gente confunde la parte de adelante con la parte de atrás. Y como encima tienen la costumbre de ponérselo como si fuera una camiseta, la lían y lo llevan al revés. ¿Veis? Tal y como os decía, está al revés. ¿Y cómo sabes que está al revés? ¿Qué pasa ahora? Si te lo quisieras ajustar o algo. Si me lo quisiera ajustar, tendría que ir con las manos a la espalda. Bueno, yo creo que no hace falta ni que siga, ¿no? De lo ridículo y complicado que es. Sí, pero hay gente que es cierto que consigue que se le quede bastante bien ajustado, pero lo tiene al revés. Bueno, espero que os esté gustando el vídeo. Yo tengo una pistolita que me he comprado de juguete y es esta. Me la he comprado por una página que se llama... por una página que se llama Temu. Y es de juguete y yo creo que para cine puede estar bastante bien, pero he venido con el experto en armas para que me diga seguramente que es una puta mierda. Pero para cine yo creo que está bastante bien. ¿Qué opinas tú de este tipo de pistolas que son de juguete y tienen la expulsión de cartucho? A ver, es lo que decías antes. Para cine, si la pintas y no hacen un primer plano demasiado exagerado. Sí, porque se nota un montón que es de plástico. O sea, se nota muchísimo. Pero ya no es solo eso, que incluso este se supone que es el mismo modelo que este. No sé si en la cámara allí se apreciará casi el doble en grosor. Sí, es súper gorda. De hecho, en la propia funda lo hemos mirado antes y no entra. Para el tema de expulsión de vainas, quizás sí te puede servir para algunas tomas
y que te sea un poco más, sobre todo más fácil luego a los chicos de efectos Claro. el poder Mira, cuando editar. salga el este hay que poner el fogonazo. No cuando tenga el dedo así. ¿Vale? Porque sí, efectivamente, como dices tú, lo que está muy guay de estas es que van con una especie de casquillo de plástico que se va a ir expulsando cada vez que disparemos. Ahora lo vamos a probar, nada más lo vamos a probar contra él directamente. Contra mí, en plan. Sí, que te vamos a disparar con ella. Ah, bien. Y a ver qué tal son. Eso no lo hemos hablado, ¿sabes? Bueno, cosas que surgen. Bueno, venga, vale. ¿Vale? Venga, vale. Así que... Vamos a hacer una toma como que te digo yo que... Nada, no te preocupes. Además luego la compararemos con la de eso. It was at this moment that he knew. Vale. Yo, de todas formas, me tengo que ir en nada, ¿eh? No te preocupes, que no da tiempo.